Buen día, hermanos. Dios los bendiga. He estado predicando acerca del llamado de Dios al hombre. Habíamos hablado en principio sobre un llamado común que viene de Dios sobre toda la humanidad. Es el llamado del Edén. Cuando el hombre cae, intenta esconderse de la presencia de Dios. Dios sale a pasear, dice, por aquel lugar tan bello y llama al hombre. Y el llamado es: ¿dónde estás tú? Es un llamado común. Cuando hablamos de un llamado común, es un llamado que es para toda la humanidad, sean o no cristianos. Este llamado sigue impactando en el corazón del ser humano, ya redimido o aún en su miseria. Es un llamado que sale del corazón de Dios hacia la humanidad, hacia sus hijos y hacia toda criatura. Él salió a pasear. Esto es algo precioso, ¿sí? No salió a chusmear, a ver dónde estaban y a buscar los que estaban en pecado. Salió a pasear. Si alguno sale a buscar los que están en pecado, los va a encontrar. El tema es qué hacemos una vez que los encontramos. ¿Tendremos capacidad de llamar con amor como el Señor y cubrir la multitud de pecados? Creo que la naturaleza de lo que le impulsa a uno entre salir a pasear y salir a buscar a los que están en pecado es una diferencia grande. Me tomo el atrevimiento del paréntesis porque es interesante. No salimos a buscar los errores de los hermanos, salimos a llamarlos con amor. La última vez que prediqué, cerramos el culto con esto. Vino una palabra por boca de Alejandra que teníamos que ir en busca de los que no estaban en la congregación, que no estaban con nosotros, ovejas perdidas, ovejas descarriadas, ovejas que están ahí, pero son ovejas, son del rebaño, son de un pastor. Y dice Isaías que poca cosa es para la iglesia, o poca cosa era para él restaurar el remanente de Israel, sino que también la había dado por luz de las naciones. Que está queriendo decir que hay que ir en busca de lo demás, pero primeramente hay que restaurar a Israel. Nuestro primer oficio es ir en busca de los hermanos y las hermanas que no están con nosotros. Y también entonces extendernos. Habíamos hablado de este llamado que Dios hacía. Para los cristianos, el ¿dónde estás tú? Es algo que nos ubica y nos hace tomar conciencia del lugar donde estamos y si estamos respondiendo a la naturaleza de aquel que nos llama o no. Nos hace vernos cómo está nuestra relación con Él. Es algo que sigue operando en nuestro interior como seres humanos. Y para los no cristianos, para los que no son hijos, nos hace tomar conciencia de pecado. Sí, esto fue lo que el Señor Dios salió por la tierra cuando pregunta y le dice al hombre: ¿dónde estás tú? Y ahí el hombre se da cuenta de la condición donde estaba. Da cuenta de su vergüenza, da cuenta de su culpa, da cuenta de su temor. Y le dice a Dios todo esto. Dios lo sabía, pero eso lo hizo tomar conciencia de sí y lo hizo confesar su condición. Este llamado común al hombre sigue operando en la iglesia y en toda criatura. Pero dijimos que después hay un llamado especial hacia los hombres. Este llamado especial hacia la humanidad es solamente para los que somos sus hijos y sus hijas, para la iglesia del Señor. Y habíamos hablado que estamos llamados a ser santos. Y esto implica toda nuestra manera de vivir. Estamos llamados a ser santos como Él es santo, como la naturaleza del que llama. Su llamado tiene que tener una respuesta en conformidad al que llama. Cuando hablamos de llamado estamos hablando de vocación. Esto significa llamado. Nuestra vocación es ser santos. Es ese el condicionamiento que tenemos para hacer la obra del Señor, para hacerla como corresponde. Habíamos hablado de que
santidad significaba un corte, una separación. La gran definición que tenemos en las escrituras, teológicamente es ser separados del mundo para Dios. Y esto es precioso, pero nos habíamos detenido en decir que la iglesia predica mucho acerca, o al menos nuestra iglesia predica mucho acerca de dejar de hacer. Esto es separarse de. Lo que hacía ya no lo hago, es separarme del mundo. Ahora, la totalidad de la santidad es separarse del mundo para Dios. No queda solamente en un dejar de hacer, no queda solamente en la separación, sino que también se le añade un servicio, un para Dios, separados de para. Ese para implica esa cooperación, esas cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios. El que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. No es solamente separarme y dejar de hacer, sino que también es hacer lo que corresponde ahora. Ya no hago aquello, sino que ahora también hago lo que corresponde. Una vida que nos habla claramente de esto es el apóstol Pablo. Perseguía a la iglesia, se convierte, deja de perseguir a la iglesia para ahora ir en busca de aquellos que tienen que conocer a Jesucristo. Un apostolado hacia los gentiles. Hay cambio, hay santidad, hay acción, hay obras pertinentes a la santidad. No hay santidad sin servicio. No hay santidad sin acción. Es esta nuestra vocación, vivir para Dios. No solamente dejar de hacer. El que robaba no robe más, buenísimo. Sino ahora, trabaje con sus manos para que tenga para compartir con los necesitados. Al dejar de hacer, añadimos una acción consecuente. La santidad nos hace aceptos para la obra de Dios. La santidad nos hace autorizados. La santidad nos da autoridad en el mundo. Somos propensos a refugiarnos en la vergüenza, condición primaria del pecado. El hombre cayó y tuvo vergüenza cuando conoció su miseria. La falta de santidad vuelve a la vergüenza. Nos hace esconder la vida de Cristo. Nos hace medio mezclarnos, medio estar ahí confundidos. Cuando hay santidad, nos sentimos autorizados. Nos sentimos con autoridad de Dios. Podemos plantarnos de cara al mundo con autoridad, con mucho amor, con mucha misericordia, con mucha paciencia, pero con autoridad, firmes en una convicción, viviendo en fe y para fe. La santidad es una vocación que tenemos los hijos y las hijas de Dios. El ejemplo lamentable que habíamos dado la palabra pasada donde me tocó compartir fue en tiempos de sequía. Ezequías el rey, no, el tiempo de sequía. De Ezequías el rey, sonó todo junto raro. En tiempos de Ezequías, aquel rey que produjo un avivamiento en el pueblo de Dios. Decidió restaurar el culto a Dios, comenzaba de vuelta la apertura del templo, comenzaban las alabanzas, comenzaban los sacrificios, todo comenzaba a funcionar, el pueblo estaba eufórico, fue miles de sacrificios que se hicieron, una cantidad de ofrendas impresionantes, el pueblo quería servir a Dios, quería volver a alabar a Dios, y tenían que estar las personas adecuadas para hacer esto. Estos eran levitas y sacerdotes, y los levitas hicieron las cosas bien, todos se prepararon, todos se santificaron para la obra. Tenían alabanzas, tenían cánticos, tenían una cantidad de cosas. Y llegó la hora del sacrificio, dijo Ezequías, ok, ya alabamos, ya adoramos, ahora presenten sus sacrificios. Y cuando llega la hora del sacrificio, faltaban sacerdotes, porque no se habían santificado. Y dice que los levitas habían sido más rectos de corazón que los sacerdotes. Qué terrible que el Señor nos quiere usar y no nos sentimos autorizados. No hay autoridad para administrar las cosas santas de Dios.
Y es esa nuestra vocación. Es Ezequías también el que le dice a los levitas y sacerdotes: no se hagan los onzos. Dios los escogió a ustedes para ministrar su presencia. Es nuestra vocación. Y el Señor quiere hacer maravillas a través de nosotros. Y a veces no encuentra gente por falta de santidad. Cerrábamos diciendo aquello que dijo Josué al pueblo: santificados, porque mañana Jehová hará maravillas. La santificación, que es nuestra vocación y es nuestro llamado, nos capacita para ministrar y administrar las cosas santas de Dios, para administrar y ministrar maravillas en la tierra. El Señor llamó a Moisés y le dijo que haría una cosa tremenda con él. Y es lo mismo que nos dice a nosotros, que quiere hacer cosas tremendas. Habíamos hablado que la manifestación de la santidad en la progresión de las Escrituras, en esta revelación progresiva, encuentra tres manifestaciones. Primero, la ley, que es lo que deja muestra clara de que Dios no tiene nada que ver con el pecado y que exige eso mismo de sus hijos o de su pueblo. Lo segundo es Jesucristo, que es la expresión máxima de la santidad de Dios. Y lo tercero, ahora, es la iglesia. Es lo que somos. Eso es lo que somos. Somos santos. Es esa nuestra naturaleza y tenemos que correspondernos a la naturaleza del llamado. Es un llamado de Dios a la iglesia, a la santidad. Santifiquémonos, porque el Señor quiere hacer maravillas a través de la iglesia. Es bueno recordar, como recién decía, que el llamado es la vocación. Dios no se equivoca cuando llama, sino que llama a lo que es. Y cuando Dios nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir, está llamándonos conforme a lo que ha sido el veredicto de Dios sobre Jesucristo. Dios tiene una sentencia a través de Jesucristo que ha sido todo consumado y hemos sido declarados santos y nos llama a practicar la santidad. El que es santo, santifíquese todavía. No es que Dios se equivoca cuando llama, porque lo que recién cantábamos era la respuesta de Isaías al Señor, cuando lo llama y se da cuenta que es inmundo. Y dice el Señor: ¿a quién voy a enviar? Y ya Isaías, habiendo experimentado la autoridad de Dios en él, porque lo había santificado, dice: heme aquí, envíame a mí. Y el Señor tiene un llamado para la iglesia, y es un llamado misionero. Dijimos que no se equivoca, sino que llama conforme a lo que somos, porque esa es nuestra vocación. Llamado es vocación. Llama en conformidad a lo que somos. Y somos misioneros. A veces nos gusta decir que somos una iglesia misionera o con una perspectiva misionera, dando a entender a aquellos que salen a la obra, o sea, que dejan la iglesia local para irse a otro lugar. Pero lo que las Escrituras nos enseña es que nosotros somos misioneros. El misionero no es más ni menos que el que tiene una misión. No es muy extraño el término, ¿no? ¿Y cuántos de acá de ustedes consideran que tienen una misión otorgada por Jesucristo? ¿A que todos? Todos somos misioneros. Todas son misioneras. Es un llamado a la iglesia, es la vocación de la iglesia. La iglesia es misionera. La iglesia, como pueblo, como lo entendemos, nace con una perspectiva misionera. Cuando se revela el Señor a Abraham en Ur, no le dice:
a partir de ahora vas a tener una misión solamente, sino que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y te vas a tener que ir hasta la tierra que yo te diga. Implica una misión, pero también implica un ir, un ser enviado. No se trata de si es una elección mía o no la obra misionera. Es que hemos sido llamados, es que es la vocación de la iglesia. Dios nos llama a que respondamos a la vocación con que fuimos llamados. Y tenemos que dar cuenta como iglesia el día de mañana, en lo personal, ¿qué hicimos con la obra misionera? ¿Cómo misionamos? ¿Cómo ejercitamos? ¿Cómo fuimos en busca de la misión encomendada por Jesucristo? Vamos a ir a Juan, capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así como el Padre envió al Hijo, así el Hijo nos envía a nosotros. Somos enviados de Dios. Somos misioneros. Estamos en la obra de Jesucristo. Estamos en la obra de Dios. Y tenemos una misión por cumplir. Y nos ha enviado el Hijo en el poder del Espíritu Santo. Sos un enviado. Es la única característica apostólica que comparte toda la iglesia. La palabra apóstol significa enviado. Y todos somos enviados. Después hay características apostólicas que corresponden solamente a personas que conforman el gobierno de la iglesia. Pero esto lo compartimos. Todos tenemos este aspecto apostólico como iglesia. Somos enviados de Jesús. Y Jesús dijo, no solamente ruego por ellos, sino por los que habrían de creer por la palabra de nosotros. ¿Qué implica esto? Que la iglesia tiene que predicar el Evangelio. Somos enviados a predicar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia tendrá que dar cuenta de cuánto insistió en la predicación del Evangelio. Y tendremos que dar cuenta de cuánto no hemos predicado el Evangelio. El que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Pasan los días, pasan las horas, pasan los años y a veces no hablamos a nadie de Jesucristo. Y somos enviados por Jesús. Es una vergüenza. Porque el que se avergüenza de él, Dios se avergüenza del tal. El que se avergüenza del Evangelio de Jesucristo, Dios también se avergüenza de tal persona. Somos enviados, es una responsabilidad, es un quehacer de la iglesia, es la misión de la iglesia. A mí no me gusta hablar de la gran comisión, me gusta hablar de la última comisión. Porque adjetivar con la gran comisión significaría que la predicación del Evangelio es la mayor de todas. Y no dice eso las Escrituras. Toda comisión dada por Jesucristo a la iglesia es grandísima porque Él es grande. Ahora fue la última y hay que cumplirla. La iglesia tiene que predicar el Evangelio.
La iglesia tiene que dar a conocer a Jesucristo. La iglesia tiene que cumplir su vocación. El no predicar el evangelio desestimula la fe. Y esto es una realidad grande. Es muy evidente a aquellos que están apasionados por Jesucristo, que se plantan del cara al mundo con una autoridad ferviente y que aparte tienen la autoridad de poder decir. Aquellos que por ahí tienen una fe que claudica, no tienen esa capacidad de hablar con mucha libertad acerca de Dios. Vieron que el pez por la boca muere, ¿no? Y si hablamos, tenemos que ajustarnos a lo que decimos después. La realidad es que la santidad nos prepara y el ejercicio de la predicación del evangelio nos hace ser fervientes en la fe. Porque estamos muy dispuestos a no compartir muchas cosas que hace el mundo. Yo no fumo, yo no digo chistes verdes, yo no me junto con personas de mal, yo no hago esto, yo no hago lo otro. ¿Y qué hago aparte? Para que se complete la santidad. ¿Dejar de hacer? Mucha gente hace eso. Está buenísimo decir, hay dos formas de predicar el evangelio, pero lo mejor es por las obras. Hay que ponerle palabras también. Tenemos que predicar el evangelio, es una necesidad de nuestra iglesia. Es nuestra vocación. Hemos sido enviados y el Señor ya ha rogado por nosotros y por los que han de creer a través de nosotros. Tenemos la palabra de Jesucristo. Esto nos posesiona de cara al mundo con una responsabilidad muy grande. Lo primero que tiene que tener claro la iglesia es que somos enviados, que somos misioneros, que somos embajadores de Jesucristo, que somos los que representamos a Jesús en la tierra, que somos los que continúan la obra que Él ha comenzado. Él ha sido enviado por el Padre, ahora nosotros hemos sido enviados por el Hijo. Lo otro es que somos sacerdotes y tenemos el ministerio de la reconciliación. Vamos a ir a 2 de Corintios. (14) Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y si por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, ni a nosotros mismos. Esto fue lo que le pasó a Isaías, después de que el Señor tocó su vida. Ya no se reconoció como tal en la carne, sino que pudo decir, heme aquí, envíame a mí. A nadie conocemos así en la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora tenemos autoridad de Dios. Somos una nueva criatura, creados según Dios, conforme a su llamado, conforme al propósito eterno que ha tenido con nosotros. He aquí todas las cosas han sido hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Son consustancialmente lo mismo. Jesucristo es Dios. Dios estaba en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
El sacerdocio era esto. Era el sujeto que emergía del pueblo de Dios, o los sacerdotes, para representar al pueblo delante de Dios. Eran los que podían presentar los sacrificios por el pecado, eran los que buscaban el perdón de Dios en favor del pueblo, eran los que acortaban la brecha de distancia entre Dios y la humanidad. Eran ellos los encargados de ministrar estas cosas, de traer reconciliación, de traer perdón, de traer vida, porque si no era muerte, era la consecuencia del pecado. Eran los encargados de esto. Y es esa nuestra vocación. El Señor ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. Somos sacerdotes, somos los que acortamos la brecha, es esta nuestra vocación. Y tenemos la palabra. Dice aquí el día de salvación. Ha llegado la hora de salvación y nosotros tenemos la palabra adecuada. El Señor no se equivocó. Ha enviado a sus sacerdotes. Tenemos esta doble función de alguna manera. Somos representantes de Dios en el mundo en tanto que somos embajadores. Y somos representantes de los hombres en presencia de Dios. En un aspecto vicario. De ponernos en su lugar. De ver la necesidad de los hombres y las mujeres. De ver sus miserias. De tener compasión de ellos. Y ponerlos delante de Jesucristo. Pidiéndole al Señor que tenga piedad. Y que nos use para poder llegar a ellos. Es este el primer gran aspecto de la obra misionera. A veces pensamos de forma grandilocuente la obra misionera, pero el Señor no se equivocó cuando envía a los suyos y le dice que tienen que ir a Jerusalén, a Samaria y al último de la tierra. Se empieza por Jerusalén. El Señor nos está llamando a que trabajemos en nuestra Jerusalén, en nuestra tierra. Somos enviados acá, primeramente. Y puede ser que nos tengamos que extender a Samaria y nos tengamos que extender a Ushuaia o a Canadá. Pero primeramente tenemos que trabajar en nuestra Jerusalén. Somos enviados. Es nuestra vocación. Es lo que somos. Somos enviados. Somos sacerdotes. Y tenemos el ministerio de la reconciliación. Es este el llamado que tenemos. Es esto lo que somos. El llamado misionero después se extiende. Y seguramente algunos tienen cosas en su corazón y tienen una carga por determinados lugares. Sin duda están los que salen y están los que se quedan. Sería bueno que si tenés alguna cosa, si tenemos alguna carga por algún lugar, esto tiene que ser manifestado de los pastores. Esto tiene que ponerse a cuenta. Hay algo que apareció en tu corazón, hay algo que aparece en nuestro corazón. Tenemos que decirlo y no tenemos que esconderlos. Después el Señor confirmará estas cosas, pero es inevitable que te suceda en algún momento, quizás, porque es la naturaleza de lo que sos, de lo que soy. Soy un misionero y por eso tengo inquietudes misioneras en el corazón y las tengo que compartir con el gobierno de la iglesia. Es normal que pase y es bueno que pase porque está funcionando bien la naturaleza. Estamos respondiendo a la vocación con que hemos sido llamados. Preocupante es cuando nunca sentimos nada. Es ahí donde la palabra ¿dónde estás tú? Nos pega en el corazón. Están los que salen y están los que se quedan. Ahora la realidad por la ley ha sido revelada que las partes corresponden igualmente a los dos. Tanto los que salen a la guerra como los que cuidan el bagaje, los dos reciben la misma parte. No tiene mayor gloria el que sale de Jerusalén para ir a Samaria o a lo último de la tierra. La gloria que recibe con Dios es la misma. Participa de la gloria de Dios de la misma manera. No es que Dios comparte su gloria, sino que participa de la misma manera de la gloria de Dios. Recibe los mismos beneficios,
recibe la misma bondad de Dios, recibe los mismos regalos, recibe las mismas caricias. Algunos serán muy desconocidos en esta tierra, pero son bien conocidos delante de Dios porque han trabajado arduamente en Jerusalén, porque han orado sin parar por la obra misionera, porque han puesto una vocación en la oración por un lugar determinado y quizás el Señor no los envía nunca y nunca dejan de orar por ese sitio y por los que allí se encuentran. Por ahí atrás hay un afiche, creo que lo dejó Miguel Juez. Hay algunos misioneros que están ahí con el nombre y con la cara tapada, porque no podemos saber sus nombres porque corre riesgo su vida en los lugares donde están. Esos salieron y uno dice, wow, corre riesgo la vida de ellos. ¿Qué parte le va a dar el Señor? No sé. Quizás no, quizás sí. La realidad es que si hacemos la obra del Señor como corresponde, a ambos nos corresponde la misma parte, porque somos misioneros. Lo otro es que tenemos que prepararnos. Hay gente que tiene muchas inquietudes y muchos deseos de servir al Señor, pero no se preparan. Y tienen la inquietud porque responden conforme al llamado. Es normal que surja en el interior el deseo de servir en determinado lugar, pero no se preparan. No tienen tiempo con el Señor. No leen las Escrituras, no estudian más que eso. Y algunos piensan, diría el pastor Daniel García, no, pero cuando vaya allá, ahí sí voy a empezar a leer y a prepararme, y qué sé yo. Y dice el pastor Daniel García, cuando estamos en la guerra es muy difícil empezar a prepararse en la trinchera. Había que prepararse en el regimiento. Es bueno, hermanos, que tomemos conciencia que somos una iglesia misionera. Pero no solamente por la perspectiva que hemos adaptado con las formas de la casa bíblica y el tema de que queremos extendernos por los países, sino porque es lo que Jesús dice de nosotros, que nos ha enviado, que somos sus enviados, que somos los elegidos para la misión. Tenemos que participar de la obra misionera en todas las formas que se puedan hacer, visitando, orando, teniendo inquietudes para poder conocer la obra misionera. También tenemos que ofrendar. Esta noche vamos a ofrendar por la obra misionera. ¿El domingo que viene? Bueno, tenés más tiempo entonces, puedo ahorrar un poco más todavía. Participando de las necesidades de nuestros hermanos. Qué hermoso es cuando el apóstol Pablo habla de Epafrodito, ¿no? Qué lindo que es. Qué hermosa que era la iglesia de los filipenses, sosteniendo la obra misionera, no siendo egoístas, dando de lo que tenían. Llega Epafrodito medio enfermo ahí ya, pero querían contribuir y participar de la necesidad de los santos. Hay una cantidad de formas que tenemos que adoptar para servir al Señor como misioneros, porque tenemos la misión que nos ha encomendado el Señor. Suban los músicos, yo ya voy terminando. Dice el Señor en un momento que hace un experimento. No, quiere comenzar a enseñar. Y agarra 70 de los que le seguían y los envía. Y vinieron re contentos. Hay 70, vieron que el corazón del Señor latía así, latía para 70, latía para 12 y latía para alguno que se recostaba en el pecho. Y van los 70 que son enviados por el Señor y vuelven fascinados por la autoridad que tenían de parte de Dios. Y se presentan delante de Jesucristo y le dicen, Jesús, no sabes, se nos sujetaban los demonios, hacíamos lo que queríamos, liberábamos a la gente, era impresionante. Y Jesús tiene una expresión que es preciosa. Dice, sí, yo vi a Satanás caer como rayos del cielo. Hay dos interpretaciones acerca de esto. Algunos dicen que Jesús está expresando acerca de que
Desciende con furia Satanás porque la iglesia se ha desplegado por la tierra para comenzar la obra de Jesucristo. Y otros dicen que Jesús dice, sí, yo vi a Satanás caer del cielo, así que sé la autoridad que tienen. Cualquiera de las dos interpretaciones me encanta. La iglesia está provocando esa furia, ese aborrecimiento del mundo, o resultamos demasiado agradables. ¿Estamos en la misión de Jesús o en la misión de los hombres? Algo que confirma nuestro carácter misionero es que somos aborrecidos de los hombres. Pero al mismo tiempo, lo que confirma es que hay una cantidad de gente que clama por la manifestación de los hijos de Dios. Y el Señor, cuando les dice esto, dice, sí, van a hacer otra cantidad de cosas, van a tomar veneno y se van a sanar enseguida, no le va a pasar nada, tienen autoridad divina. Y a lo último les dice, pero no se pongan tan contentos de eso. Pónganse contentos de que sus nombres están escritos en los cielos. Pongámonos contentos de lo que somos. Soy un misionero, pero no se me convierte nadie. ¿Y? Yo estoy contento de lo que soy. Y conforme a lo que soy, hago. Lo demás depende de Dios. Depende de Él. Tenemos que estar contentos con lo que somos. Somos sacerdotes para la gloria del Señor. Somos sus misioneros. Somos sus enviados. Somos los llamados de Dios. Nos rescató de las tinieblas y nos llamó a la luz eterna. Que vamos a hacer prodigios y vamos a hacer una cantidad de cosas, sin duda, porque pasa eso. Pero el contentamiento de la iglesia tiene que corresponderse con lo principal, con lo que somos. Con lo que somos. Nos encanta lo que Dios hace, pero más nos enamora lo que Él es. Nos encanta lo que podemos hacer, pero más nos deleitamos en lo que somos. Somos llamados de Dios. Nuestra vocación es ser misioneros, es ser enviados y ser un pueblo de sacerdotes y gente santa para la gloria de Dios. Amén.